bendiciones a todos ahí en sus hogares, trabajos, oficinas, donde quiera que puedan recibir esta palabra, que esta palabra lleve bendición a la vida de todos y cada uno, Señor, de los que recibamos esta palabra. Vamos a orar para poner esta meditación en las manos de Dios, porque Dios conoce tu necesidad en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, oramos y clamamos para que esta palabra llegue al corazón de todos y cada uno de los que puedan recibir esta palabra, y sea una palabra que traiga mucha bendición y claridad en el corazón y el pensamiento, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Libere al que está atado, levante al enfermo, aclare el entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno, Padre amado. Habla conforme a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y meditamos en la palabra en Primera de Corintios, en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 6. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sea bendito el Señor. Vamos a meditar en esta palabra y quiero que reflexiones detenidamente sobre esta palabra. Cuando habla el apóstol Pablo, cuando habla el apóstol Pablo a los corintios, les dice: yo no quiero que ignoren estas cosas. Yo no quiero que ignoren que sus padres estuvieron, dice aquí, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a aquella situación milagrosa, que esa nube, que al caminar en el desierto durante el día estaba la nube, para que el sol abrasador no los dañara, no los matara. Y la nube estaba con ellos durante todo el día en el desierto. Pero cuando pasaron el mar fue una forma extraordinariamente milagrosa. Y entonces dice, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar. Entonces Pablo está hablando, les dice: yo no quiero que ignoren estas cosas. Y les da toda una explicación clara a los corintios. Les dice: todos bebieron el mismo alimento espiritual, todos comieron el maná, y todos, habla de todos. He titulado este mensaje: todo depende de la actitud. Todo depende de la actitud. El tema para todo el mes será venciendo toda incertidumbre. Ese es el tema de todo el mes. Pero cada mensaje lleva su tema, y el tema de este mensaje es: todo depende de la actitud. Todo depende de la actitud. Tu vida presente, tu vida futura y aún tu pasado, todo ha dependido de la actitud. Hay dos palabras que son casi como similares: actitud y aptitud. La actitud tiene que ver con el comportamiento. La actitud tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y la aptitud tiene que ver con el talento. Entonces es importante saber diferenciar con qué actitud nosotros estamos viviendo esta situación. ¿Estamos viviendo esta situación con una actitud de derrota? ¿O estamos viviendo esta situación con una actitud que vamos a salir adelante?
Todo depende de la actitud. Entonces por eso el apóstol Pablo hace esta relación y dice, todos vieron los milagros, todos caminaron en el desierto, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados, dice, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero dice ahí en el verso 6, pero de los más de ellos no se agradó el Señor. De la mayoría no se agradó el Señor, aunque todos vivieron la misma situación, pero no todos tuvieron la misma actitud. Entonces, amado, es importante traer esta palabra a la actualidad. Todo depende de tu actitud. ¿Con qué actitud tú te presentas a tu trabajo? ¿Con qué actitud miras tu familia? ¿Con qué actitud mira a tus amigos? ¿Cuál es tu actitud delante de la vida? Aquí dice que todos estuvieron y vieron las maravillas de Dios, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. La Biblia dice, fíjate bien, que muchos son los llamados, muchos. El llamado es para miles y miles y miles y miles y millones de personas. El llamado es para todos los habitantes del mundo. Pero qué casualidad que los eventos en el mundo son más nutridos en multitudes que los eventos de la iglesia. Por eso dice la Biblia que el llamado es para muchos, pero los escogidos son pocos. Qué importante tener una buena actitud. Y allí vamos a enfocar esta palabra, porque el futuro de tu vida, el futuro de tu familia, aún depende de la actitud que tú tengas. Eso depende de la actitud que tú tengas. Si tú tienes una buena actitud y con una buena actitud estás pendiente de esta palabra, la Biblia dice, el que haga la voluntad de mi Padre. Cuando el Señor Jesús emergió de las aguas del bautismo, se abrieron los cielos, dice la Biblia, y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Los cielos se abrieron, los cielos se te pueden abrir las ventanas de los cielos. Depende de la actitud que tú estés recibiendo esta palabra. Si tú estás recibiendo esta palabra con una actitud de arrogancia, con una actitud de incredulidad, no vas a recibir nada, amado. Perdóname, pero esa es la realidad de la cual tenemos que hablar. Si recibes esta palabra con una buena actitud, con una actitud de yo necesito de Dios, amado, la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde dice, lo atiende inmediatamente. Qué importante es la actitud con que nosotros enfrentemos la vida, con la actitud que caminemos nosotros en la vida. Entonces es sorprendente y es importante hablar de esto, de la actitud. Usted, tal vez ahorita no, pero en el tiempo normal anterior a esto, usted llegaba a algunos negocios y había algunos empleados que recibían al cliente con una actitud agresiva, con una actitud arrogante. Eso demuestra con qué actitud estás en un trabajo. Todo depende de la actitud. Vamos a meditar sobre esta palabra. En el libro de Romanos, capítulo 11, verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiero hablarte acerca de los misterios de Dios. Los misterios de Dios es algo inexplicable. La ciencia no tiene respuesta para los milagros de Dios. Le atribuye a la casualidad, le atribuye a la equivocación de un examen y todo, pero lo de Dios es misterioso. Dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Como dice ahí la palabra en
en Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un misterio que antes de ver un milagro nosotros ya lo estemos declarando. Y cuando nosotros estamos declarando eso, no sé cómo pasa en el cielo, eso es misterioso, ni voy a meterme a averiguar eso, pero Dios es poderoso y sigue haciendo milagros. Dios puede cambiar la historia de tu vida dependiendo de la actitud que tú tengas hacia las cosas del reino de Dios. Qué importante es una actitud. Dice aquí, yo, dice Pablo, no quiero que ignoréis este misterio. Hay muchas personas que quieren saber más los misterios de Dios que saber cómo abrirle el corazón a Dios. Amado, cuando el Señor le dijo a unos hombres que le preguntaban, porque según la tradición hebrea, si una mujer moría su marido, ella tenía que casarse con el hermano, y hay un pasaje que habla de eso. Y le dijo, esta mujer se casó no sé con cuántos hermanos, 4 o 5, después de que cada uno moría. Y esta mujer le dijo, allá en los cielos, ¿quién va a ser el esposo de ella? Y entonces le dijo el Señor, ustedes mucho se equivocan, ustedes cometen errores porque ignoran las escrituras. Ahí en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como ángeles, dice. Entonces, qué importante es, amado, recibir los milagros sin estar ¿cómo es este misterio? Las cosas de Dios son misteriosas, pero sí son poderosas. Qué importante es eso. ¿Con qué actitud yo miro los misterios de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 16. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es algo importante, amado, en especial en este tiempo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es algo misterioso, algo misterioso. Por eso vemos nosotros la diferencia en un funeral de aquellos que hemos creído en las promesas de Dios. Sí hay tristeza cuando fallece un familiar, un amigo, un ser querido. Sí hay tristeza. Pero nosotros tenemos una promesa. Tenemos una promesa que los que mueren en Cristo, dice, solo duermen. Y van a resucitar, dice, en la venida del Señor. Es importante, aquí dice el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Perdona si voy a herir tal vez tus sentimientos, pero la Biblia a mí me dice que después de la muerte ya no hay más. Solo hay que esperar el juicio de Dios. Entonces, qué importante es ver estas cosas misteriosas con esa fe. Es triste cuando fallece un familiar, un amigo, pero es importante, es triste. Pero es más triste aquella persona que muere sin Cristo. No es por hacerle un devocional, no es por guardarle un luto, no. Hay una promesa y esa promesa solo se puede recibir
en vida. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él está extendiendo la mano a todo mundo. Como repito, es triste cuando alguien fallece, pero es más triste cuando muere sin Cristo. Porque unos, dice la palabra, fíjate bien, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Al que hace lo bueno resucitará para vida eterna. Qué importante es conocer esos misterios de Dios. Por eso aquí dice la Biblia que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Allí se basa el poder del Evangelio del Señor, que Cristo murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Con qué actitud yo miro eso? Yo miro esa actitud de una forma positiva. El Señor nos puede llevar ahora, nos puede llevar mañana, pero los que estamos en Cristo tenemos una actitud de esperanza, una actitud de seguridad. Qué importante es tener una buena actitud delante de la palabra del Señor. Dice, por mí se te alargarán los días de tu vida. Él te ofrece salud, Él te ofrece paz, Él te ofrece bendición, Él te ofrece prosperidad, pero depende de la actitud. Estos hombres todos vieron los milagros de Dios, pero no todos tuvieron la misma actitud. Espero que esta hora que está recibiendo esta palabra, si entraste a ver esta palabra, a recibir, entraste con una actitud de arrogancia, con una actitud de soberbia, con una actitud de incredulidad, que Dios te dé la oportunidad, que te arrepientas y recibas esta palabra con una buena actitud, con una actitud que va a traer bendición a tu vida, a tu familia y a tus futuras generaciones. Qué importante es eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Con quién es la paciencia de Dios? Dice, primero con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la actitud con que Dios mira a aquella persona que con necesidad. Hay quienes han dudado de la venida del Señor, pero la venida del Señor es eminente. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, qué importante es tener una buena actitud delante de la palabra del Señor. Números capítulo 13, verso 25 al 28. Y luego nos vamos a pasar al 31 y al 32. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dijeron, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y aquí dice en el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El verso 31 te lo menciono porque tiene relación. Mas los varones que subieron contra él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Mire qué importante. Esos, y eran líderes principales, uno de cada tribu. Y ellos fueron, y como dice la Biblia, y todos estuvieron bajo la nube. Cuando fueron a ver la tierra prometida, que como para convencerse, enviaron un líder de cada tribu, y todos vieron lo mismo. ¿Hacia dónde quiero llevarte con esta palabra? Todos vieron lo mismo. Puede ser que en casa todos están escuchando lo mismo, pero no todos tendrán la misma actitud. Algunos tendrán una actitud de crítica, una actitud de arrogancia. Algunos ni querrán salir de su habitación para recibir esta palabra. Depende de la actitud. Todos vieron lo mismo, pero 10 de ellos, por eso dice la Biblia, pero de los más de ellos, 10 de ellos vinieron con una actitud de derrota, con una actitud de pesimismo, con una actitud negativa. Pero qué importante cuando Josué y Caleb, que eran entre los 12 príncipes, ellos dijeron, si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a meter en la tierra prometida. Los vamos a comer como pan, los vamos a derrotar como nada. Qué importante es aquel que le cree a Dios, aquel que cree en los misterios de Dios, aquel que cree en la promesa, aquel que cree en la palabra. Ellos creyeron la palabra que Dios había dado. Esa tierra es para ustedes. Yo voy a ir delante de vosotros. Una palabra de garantía. La palabra es garantía para todo aquel que cree. Y entonces, cuando ellos vinieron hablando mal. No hables mal, amado. Cuando tú hablas mal, estás atrayendo hacia tu vida, hacia tu persona y hacia aún aquellas personas que te rodean, estás atrayendo cosas malas. Pero ellos vinieron hablando mal. La mayoría vinieron hablando mal. Amado, aquí dice la Biblia, ¿cuál era la actitud de Josué y cuál era la actitud de Caleb en cuanto a los demás? La actitud de Caleb dijo, nosotros podemos. Si Dios se agrada de nosotros, Dios se agrada que recibas esta palabra con una buena actitud. Si eres sabio, lo serás para ti. Si eres necio, pagarás tú solo. Qué importante es la actitud. Todos vieron la misma y trajeron evidencia de que esa tierra era buena, que los frutos eran buenos, pero la mayoría tenían mala actitud. Aún puede pasar en la iglesia que la mayoría, tal vez hay una mala actitud. Hay una mala actitud. No, amado. Presentémonos delante de Dios, dice la Biblia, con súplicas, con ruegos y con acción de gracias. Acerquémonos como el salmista dijo, este pobre buscó a Jehová y Jehová me libró de todas mis angustias. Qué importante es presentarse delante de Dios con una buena actitud, con una actitud de humildad. Recibe esta palabra con una actitud de humildad, con una actitud de necesidad. Sea bendito el Rey. Hebreos capítulo 3, verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este tiempo de incertidumbre es peligroso. Es peligroso. He escuchado a algunos, estoy desanimado, tengo miedo, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Por qué viene muchas veces el desánimo? Por la falta de fe. Por la falta de fe. Hay quienes ni se toman el tiempo para recibir una palabra como esta. Pero la actitud es lo importante. Aquí el apóstol, el escritor de los Hebreos dice: no endurezcáis vuestro corazón. Donde me tentaron vuestros padres. ¿Sabe, amado? Fíjate bien, hay un hecho sorprendente allí en el desierto. Cuando el Señor los lleva al desierto y ellos les piden agua a Moisés. Estamos aquí en este desierto, nos vamos a morir de sed. Pero no, ellos ignoraban que había un proceso que había que pasar. Y cuando llegaron a las aguas, dice la Biblia que las aguas estaban amargas. Y el Señor le dijo a Moisés: echa una rama de un árbol ahí. Y el agua se endulzó. ¿Qué les quería decir el Señor? Que Él era capaz de limpiar las aguas, sacar agua de la roca. Él podía hacer todo. Y después de pedirle agua, le dijeron: queremos pan. E insistieron tentando a Dios en el desierto. Yo lo he predicado y he hecho como una dinámica. Imagínense pedir una panadería en el desierto. Y Moisés, ¿cómo vamos a hacer para darles pan? Pero Dios les mandó el maná, pan del cielo, que significa Cristo mismo, pan del cielo, pan de nobles. Les dio pan de nobles. Y ellos siguieron tentándole en el desierto. Y en el desierto le dijeron: queremos carne. Y el Señor no se molestó porque le pidieron agua, no se molestó porque le pidieron pan, pero sí se disgustó porque le pidieron carne. La Biblia dice que los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios. Entonces, estuvo disgustado, dice: por causa de lo cual me disgusté contra toda esta generación. Muchas veces, amado, con una actitud buena tú puedes traer bendición para la futura generación de tu familia. Pero con una mala actitud también les puedes estar hablando a tu familia de incredulidad. He visto personas sufrir en la vida y traer sufrimiento a su familia, a sus hijos, por tener una mala actitud delante de Dios. Por tener una mala actitud. Hay quienes tienen una mala actitud. Critican los diezmos, critican las ofrendas, critican a los pastores, critican a esto y critican al otro. Qué tremendo es tener una mala actitud, una actitud de crítica, una actitud de sospecha. De todo andan sospechando menos de ellos mismos. Qué tremendo tener una mala actitud. Qué tremendo tener una mala actitud. Por eso me disgusté. Y dice aquí el verso 11: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es tremendo. Tener una mala actitud delante de la palabra de Dios es terrible y peligroso. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 5. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Verso 5, mas de los más de ellos no se agradó Dios. No se agradó Dios. No sé si tú te has fijado que en muchas familias uno es el que es convertido al Señor. Dos, tal vez de familias numerosas, uno o dos. Y la mayoría, en vez de darle gracias a Dios porque uno o dos llegaron al camino del Señor, los viven criticando. Viven con una mala actitud contra su familia. Amado, por eso dice la Biblia que de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque hay una promesa para la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amado hermano, si ese es el caso en tu familia,
No es tampoco para que te pongas en una actitud agresiva en contra de tu familia, sino que dobles rodillas delante de Dios por su familia, por tu familia. La Biblia dice en el libro de Filipenses que Dios pone el querer como el hacer. Una buena actitud, aunque haya oposición, tener una buena actitud. Padre, que tu gracia, tu amor y tu gran misericordia alcance a mi familia. Señor, que tu promesa sea efectiva en mi familia. Doblega toda arrogancia, toda altivez en el nombre de Jesús, y estar en esa actitud delante de Dios, pidiéndole a Dios por la familia. Una buena actitud. Una buena actitud va a cambiar la historia de tu vida y la historia de tu familia. Sea bendito el Señor. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque todas las cosas que se escribieron antes, esta palabra se escribió antes de 2000 años. Antes de 2000 años se escribieron estas escrituras. Aquí dice la palabra, porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo vencer la incertidumbre? La incertidumbre es la desconfianza. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Por eso aquí dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Dios nos quiere llevar ahora o nos quiere llevar mañana, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero los que hemos creído tenemos esperanza. Los que hemos creído no estamos con miedo. Sabemos que hay un plan divino de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que vence la incredulidad, para todo aquel que se presenta delante de Dios con una actitud. Yo te necesito, Señor. Una buena actitud. Las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. Esta escritura se escribió más de 2000 años. Más de 2000 años. Y hablan de todos los milagros de Dios, antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, dice que en el mundo no cabrían los libros, no cupieran los libros, de todos los milagros que Jesucristo hizo. Pero mire qué importante, Dios dejó lo más importante y estas cosas se escribieron para que dice, miren lo que dice, para que por la paciencia y la consolación. ¿Qué es lo que nos da paciencia? Que Cristo viene pronto. Consolación es que si Él nos lleva, estamos en Él. La Biblia, el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nuestra fe y nuestra esperanza y lo que nos hace vencer la incertidumbre es que Dios está con nosotros. Estamos tratando de vivir lo mejor que podamos bajo la voluntad bendita del Señor. Bajo la voluntad bendita del Señor. ¿Con qué actitud está recibiendo esta palabra? Si la está recibiendo con una actitud arrogante, de incredulidad, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y que Dios te dé la oportunidad y que te abra los ojos del entendimiento. Como dice la Escritura y en el libro de Colosenses. Oro, dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando frutos dignos de arrepentimiento. Amado, qué importante es tener delante de Dios una buena actitud, una actitud de humildad, una actitud de fe. Las cosas que se escribieron antes, para estos tiempos son, para estos tiempos son. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que pasaron
Para muchos es un cuento, es una historia, es una bonita historia bíblica. Para nosotros, por eso nos llama el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No estuvimos en esos tiempos, imposible que estuviéramos en estos tiempos, pero estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? Que los que creyeron llegaron a la tierra prometida. Los que no creyeron quedaron tendidos en el desierto. Yo no sé cuál ha sido tu desierto, tu proceso hasta este momento, pero si has tenido una actitud negativa, una actitud arrogante, y tú cambias a una actitud de necesitado, tú cambias tu actitud completamente a una actitud positiva y empiezas a hablar bien. Los que hablaron mal, le fue mal. Al que habla con una actitud positiva, habla bien, le va a ir bien. Dice la palabra, decirle al bueno que hay bueno para su porvenir. Qué importante es la actitud con que miras tu familia, la actitud con que te presentas a tu empleo. Si eres un empresario, la actitud con que tú miras a tus empleados. Si eres un empleado, la actitud con que tú le trabajas a aquel empleador. Qué importante es la actitud. El Señor nos dice ahí en el libro de Efesios, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, con una actitud de servirle a Dios. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Qué importante es la actitud. Yo te dejo este pensamiento. Todo depende de tu actitud. ¿Con qué actitud vas a ver la vida de ahora en adelante? ¿Con qué actitud al volver a la normalidad de esta situación? ¿Con qué actitud vas a volver a la iglesia? ¿Con qué actitud? Es importante que al volver a la iglesia volvamos con una actitud de humildad, con una buena actitud. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Has tenido una actitud crítica en contra de algunas personas? Es fácil señalar, es fácil marcar, pero si tú cambias de actitud, yo cambio de actitud. Como el salmista dijo, enséñame lo que yo no veo, enséñame mis propios errores. Una buena actitud, una actitud de reconocer que somos falibles, que somos imperfectos y que somos necesitados de Dios cada día. Mira a tu familia con una actitud de amor, de respeto, de fidelidad. Mira tu empleo, tu trabajo, tu negocio. Míralo con una buena actitud. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo. Si eres un empresario exitoso y has tenido una actitud arrogante, cambia delante de Dios y tu vida será muy diferente. Dice la Biblia que el pobre es feliz, coma mucho o coma poco, pero al rico, dice la Biblia, no lo deja dormir la abundancia. ¿Sabe qué es? La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Con qué actitud yo me presento delante de la vida? Ten una buena actitud delante de Dios y delante de tu familia y delante de los hombres, y Dios estará contigo. Que Dios bendiga tu vida, y voy a hacer una breve oración para que esta palabra quede ahí en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, con una actitud positiva, con una actitud de fe,
oro por todos y cada uno a las personas que llegue esta palabra en el nombre poderoso y bendito de Jesús, y que haga un efecto positivo y poderoso de liberación de toda incredulidad, de toda arrogancia, de toda altivez, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, y que con una buena actitud pueda creer la bendita palabra del Señor. Dice la Biblia que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, que estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que a toda persona que llegue esta palabra provoque un cambio de actitud si ha habido una mala actitud. Amado hermano que ha recibido esta palabra, si tu actitud ha sido arrogante, altiva, soberbia con tus amistades, con tus hermanos, si has tenido una mala actitud en la iglesia, si has tenido una actitud de crítica, una actitud de sospecha, que el Señor reprenda esa actitud y que te dé una actitud diferente, que te dé una actitud buena. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Miremos la vida de frente con una buena actitud y Dios sabrá qué va a pasar mañana, pero yo creo firmemente que con una buena actitud buenas cosas vendrán en el nombre de Cristo Jesús. Ahí en cada hogar, en cada familia, que esta palabra haga un efecto poderoso en la vida de cada uno de los que han recibido esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga grande y poderosamente cada hogar. Allá donde hay enfermos, que tu mano de gracia les muestre el poder, la gracia y el favor de Dios levantando al enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios, gracias Dios. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Doy gracias a Dios por la atención que has prestado a esta palabra y mira la vida con una buena actitud. El día de mañana que te levantes, declara que este día será muy bueno. Declara que no vas a tener temor de malas noticias. Declara que cubierto por la sangre de Cristo, ningún virus, ninguna plaga tocará tu morada. Levántate con una buena actitud. Si no conoces las cosas de Dios, llega, acércate, busca. Allí en tu habitación, allí en tu casa, allí puedes recibir al Señor y el Salvador de tu vida y vas a ver la vida con una buena actitud. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Comparte esta palabra para que llegue como bendición. Amén y amén.